El vicepresidente es una película biográfica / sátira política escrita y dirigida por Adam McKay y protagonizada por Christian Bale y Amy Adams. Ahora bien, si llegaron a ver la última película seria, al menos seria en comparación a sus películas anteriores de Adam McKay, The Big Short, más o menos sabrán qué esperar de esta película en términos de estilo. No creo que llegue a estar al mismo nivel que su último esfuerzo, pero en general sí disfruté mucho de esta película. Precisamente porque no se trata necesariamente de una película biográfica muy similar a lo que se ha visto antes en el género, pero también porque una de las cosas que estoy disfrutando más de estas últimas películas de McKay es que está usando sus habilidades como comediante, como director de comedia, después de haber dirigido un montón de películas sonzas con Will Ferrell por tantos años, para hacer cine de comentario social, de comentario político. Y lo está haciendo de manera muy enérgica, muy didáctica, muy entretenida, en donde uno siente que está aprendiendo bastante sobre un tema en específico, sobre gente en específico, como en el caso del vicepresidente, especialmente si no es americano o si no sigue mucho como que las noticias relacionadas a la política de aquel país durante los últimos años. Pero tampoco sientes que estés siendo, como que, no sientes que estés en una clase, pues no sientes necesariamente que McKay te está subestimando tampoco. Es una mezcla muy delicada en la cual la película se basa básicamente, y a pesar de como nuevamente no está al mismo nivel que The Big Short, especialmente porque por momentos uno no sabe si la película quiere dedicarse más al comentario político o más a desarrollar a Dick Cheney como una persona totalmente creíble, recontrahumana. En general creo que el balance es bastante positivo. La pasé muy bien viendo al vicepresidente, especialmente por la manera en que fue contada, pero también por lo que nos cuenta y la visión que tiene más que estos eventos, la perspectiva desde que las cuenta, cosa que es parodiada hacia el final de la película, lo cual me parece magnífico. E incluso me animaría a decir que si no les gusta mucho la política, creo que la película es lo suficientemente entretenida como para que te interese, ¿no? Y que por ahí aprendas nuevas cosas y de repente incluso cambie un poquito tu visión sobre Estados Unidos, no tanto a nivel político como social. Como deben imaginarse, la película nos cuenta la vida política de Dick Cheney, interpretado por Christian Bale. Tenemos unos flashbacks en los años 60, cuando era más joven, pero básicamente se concentra en sus periodos como alguien que trabaja en la Casa Blanca, no tanto cuando estaba durante el periodo de gobierno de Gerald Ford, pero también en la época de George W. Bush y todo lo que hizo él en reacción al 11 de septiembre y cómo hizo una suerte de campaña para que Estados Unidos invadiera Irak, a pesar de que no tenían armas de destrucción masiva como ellos decían. Entonces, sí podría decirse que la película a veces peca un poquito de querer abarcar demasiado en muy poco tiempo. Es una película de 2 horas, no es tan larga tampoco, pero tampoco siento que se haya salteado demasiados eventos importantes o que se sienta como una película apresurada. Lo cual debo decir me sorprendió bastante porque en cierto sentido, nuevamente, sí trata de hacer bastante en muy poco tiempo y de repente para algunas personas que tengan mayor interés en la situación política o en algunos de los eventos que la película cubre, sí puede ser un poquito muy superficial. Pero creo que la película cubre todas las bases que me esperaba de esta historia y en fin, al final del día creo que sí se concentra bastante en la época de Bush, en su relación con W y en todo lo que hizo nuevamente en reacción al 11 de septiembre, como para que uno tenga una idea general del tipo de maquinaciones en las que se ha involucrado Cheney y cómo poco a poco fue creciendo, ¿no? Como esta figura dentro de la Casa Blanca, especialmente durante los mandatos republicanos, ¿no? Puede sonar un poquito tedioso, un poquito poco interesante para aquellos que no están muy interesados en la política norteamericana, pero nuevamente la película es muy entretenida y el estilo de McKay creo que le sirve bastante bien a la historia que se está tratando de contar. Hay momentos de humor muy muy divertidos, hay una parte al medio de la película en donde tienes unos créditos falsos que me mataron de la risa, pero sí siento que a la vez es una película que en estilo de humor es muy derivado de programas de televisión como The Daily Show o como el show de John Oliver, y de repente es un tipo de humor que de repente es mejor entendido por generaciones más jóvenes. Por ejemplo, en el cine éramos mi novia y yo, y la mayor parte de gente que nos rodeaba eran mayores, y en varios momentos de humor o en varios gags éramos los únicos que nos reíamos, y aparentemente nadie más le parecía chistoso o nadie más como que entendía el chiste, precisamente porque eran mayores, creo yo, al menos. Entonces sí siento que hay algún tipo de separación generacional en términos de el tipo de humor que la película maneja, ¿no? Creo que este tipo de películas o este tipo de temas atraen más a un público mayor, pero a la vez ese público mayor de repente no le va a encontrar mucha gracia al estilo de humor de McKay. Entonces, hasta cierto sentido, al menos en términos de humor o en términos de entretenimiento, creo que El Vicepresidente es una película que va a ser mejor disfrutada por un público más joven. Y sin embargo, creo que igual la película funciona. De hecho, a pesar de que es medio ligera, especialmente en estilo,
sí terminas, creo que no solamente fascinado y entretenido, pero también un poquito pesimista luego de ver esta película, especialmente por la manera en que ves cómo alguien como Cheney pudo haber manipulado tantos eventos. Básicamente la película lo que te dice es que él era el verdadero gobernante de los Estados Unidos en la época de George Bush, él no era más que su títere. George Bush queda muy mal, Sam Rockwell lo interpreta como un total inútil que no entiende nada de nada y que depende enteramente de Cheney, lo cual es alucinante, pero tampoco no muy sorprendente. Entonces al final del día creo que sí terminas pensando, pucha, o sea, Estados Unidos puede que se considere a sí misma como una superpotencia, pero al final del día, al igual que muchos países, incluyendo el nuestro, seguramente dirían algunos, es gobernado por un grupo de gente que solamente piensa en sus propios intereses, piensa en sus propios negocios. Se van hasta Irak solamente para poder encontrar petróleo y no les interesa nada más. No piensan necesariamente en la gente que los rodea. O sea, hay toda una secuencia en donde vemos a Cheney rechazando una serie, por ejemplo, de legislaciones que tratan de pasar en Congreso relacionadas al medio ambiente, relacionadas a otras cosas donde tú dices, pucha, estas son cosas muy buenas para el país, y no solamente para el país, sino para el mundo, pero como es una persona tan conservadora del Partido Republicano, al final del día piensa más en los intereses de su propio partido que los intereses del planeta, lo cual es alucinante, pero nuevamente poco sorprendente. Eso sí, sí tratan de humanizar un poquito al personaje, de repente no tanto como para que uno no termine la película pensando que es un monstruo, porque eso es lo que yo pensé cuando terminé la película, pero por ejemplo me gustó mucho la inclusión de su hija, que es una chica lesbiana, y la reacción que él tiene a cuando ella les cuenta a sus papás que es lesbiana, y como en un principio tú dices, ya, de repente el pata no es tan conservador, no es tan retrógrada, ¿no? Pero sí hay momentos al final de la película en que tú dices, ya, cruzó la línea. Hasta ese momento más o menos que te habían dado a entender de que la familia era primero y la política después, pero a partir de ese momento te das cuenta que al final del día le interesa más su legado político en términos de lo que pueden hacer sus hijas, o especialmente su hija mayor, y no tanto el cariño que le siente por su hija lesbiana, ¿no? Es un momento muy emotivo, pero por las razones equivocadas. Como deben imaginarse, Christian Bale hace un trabajo alucinante como Dick Cheney. Se transformó, subió un montón de peso, sale obeso, sale maquillado de viejo en las escenas más contemporáneas. Y lo mejor que puede decir de su actuación es que no veía a Christian Bale en la película. A los 5 minutos me acostumbré a él y solamente veía a Dick Cheney. Es un trabajo de interpretación magistral, una total transformación, como deben imaginarse, y convierte a esta persona, ¿no? Alguien que teníamos muy lejano, especialmente para nosotros que no vivimos en Estados Unidos, como un ser humano creíble, pero a la vez monstruoso. Amy Adams está muy bien también como su esposa, como Lim. Sam Rockwell es George Bush, y lo interpreta como un verdadero idiota. El único que no me creí mucho fue Steve Carell como Donald Rumsfeld. No podía dejar de ver a Steve Carell. Eso fue algo que no me sucedió, por ejemplo, en Beautiful Boy, la última película que vi antes de esta. Pero aquí sí no sentí que se transformó muy bien, lo cual es raro porque ha demostrado en los años ser un buen actor dramático, ha podido transformarse en otras personas de la vida real, pero acá simplemente no me lo creí, veía a Steve Carell y nadie más. Y nada, El Vicepresidente es una película muy entretenida, con un estilo muy particular, muy chistoso, especialmente para generaciones más jóvenes, muy didáctica. Incluso hacer recursos como romper la cuarta pared, utilizar un narrador que en teoría es parte de la acción para contar ciertas cosas, títulos en pantalla. Sí trata de como que enseñarte bastante sobre las maquinaciones políticas y sociales en las que se había involucrado Dick Cheney, especialmente para aquellos como nosotros que no vivimos en Estados Unidos y que de repente no vimos tan de cerca estas cosas cuando pasaron en la vida real, pero a la vez no se siente como una lección política de universidad ni nada por el estilo, sino como una historia que vale la pena contar y que al final del día te demuestra lo sucia que puede ser política en Estados Unidos, como en cualquier otro país del mundo, y claramente tiene una posición política muy fuerte, la cual creo que se ve evidenciada hacia el final de la película en unas escenas más contemporáneas, ¿no? Me imagino que a los conservadores, a la gente más conservadora o a los republicanos no les gustará mucho esta película, pero creo que el resto sí la pasaremos bastante bien viéndola. Yo al Vicepresidente le doy 4 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video, como siempre. No se olviden de seguir proyectando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chao.